Bienvenidos a Luxury Angels. Hoy vamos a hablar de los errores más comunes que se cometen al comprar una casa. En mi larga experiencia en el mercado inmobiliario hemos encontrado muchas casas aparentemente buenas que podrían encajar con nuestros clientes y a los que les hemos evitado comprarlas porque iban a cometer alguno de los errores que verás a continuación. La mayor parte de esos errores los vemos todos los días en operaciones de compra-venta de casas y son los típicos errores que evitamos a nuestros clientes. Quiero compartir contigo este vídeo para que tú no cometas estos fallos y puedas encontrar la casa que te mereces. Ya sabes que el propósito de este canal es ofrecer vídeos de forma divulgativa para que tengas más información sobre el mundo inmobiliario, especialmente a la hora de comprar una casa. La compra de una vivienda es el desembolso más grande que hacemos en toda nuestra vida e implica la toma de una decisión tremendamente emocional y compleja. Factores como el dinero, las deudas, los hijos, los colegios, el trabajo o el modo de vida pueden generar muchísimas indecisiones y la mayor parte de las veces innumerables discusiones. Para que todo esto no suceda, te invitamos a que veas de forma ordenada y hasta el final todos los errores más comunes que nos encontramos cada día a la hora de comprar una casa. Espero que este vídeo te ayude a comprar la casa de tus sueños y si es así, te invito a suscribirte en cualquier momento y darle la manita arriba. Y muy atentos hasta el final, porque os daremos un consejo extra que casi nadie tiene en cuenta y que es la mayor fuente de pesadillas para todas aquellas personas que estén viviendo en una casa que no les gusta. Errores más comunes al comprar una casa. Soy Ángeles Nieto y esto es Luxury Angels, tu canal inmobiliario donde te ofrecemos información y consejos para ayudarte en la compra de tu casa. ¿Quieres saber cuáles son los errores más comunes? Error número 1. No calcular bien cuánto puedes pagar. Hay que ser realistas, tener en cuenta cuánto estamos ganando, hasta dónde podemos llegar y ser analíticos. Lo que viene siendo dejar esa parte emocional un poco más de lado y no pensar. Bueno, da igual el precio, me lanzo a ello y luego ya veré cómo reunir el dinero. Error. ¿No has hecho un presupuesto mensual? Error también. Coge papel y boli o si prefieres en una hoja de Excel y escribe tu presupuesto pero con honestidad. Aquí no tienes que engañar a nadie y sobre todo no te engañes a ti. Ten en cuenta cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto crees que ganarás en los próximos años. Proyecta si tienes cambios importantes a la vista que supongan más gastos, como pueden ser por ejemplo los hijos. Y sobre todo, sé realista sobre la cifra que puedes invertir en esa nueva casa que vas a comprar. Error número 2. No entender la hipoteca. Es un error muy humano y por desgracia para muchos es muy común confiarse con la situación económica actual y pensar que no vamos a tener problema a la hora de pagar. Y luego nos sentimos ahogados y acabamos maldiciendo por no haber hecho antes esa planificación económica. Por eso, en Luxury Angels, una de las primeras cosas que hacemos con nuestros clientes es una planificación económica milimétrica para evitar todos estos problemas. No todo el mundo tiene conocimientos y educación práctica financiera, lo sé, y eso nos puede jugar malas pasadas. El siguiente problema que vamos a comentar va ligado al anterior, al ser un tema económico. Todo el tema de números, plazos, cláusulas que no hemos leído bien o no comprendemos, es fácil que nos hagamos un lío o que no prestemos atención a cosas que luego nos pueden dar problemas. ¡Cuidado! Pagar una hipoteca que suponga más del 30% de tus ingresos a nivel individual es otro error. Te recomendamos que tus deudas totales, hipoteca más tarjetas de crédito o préstamos personales no superen nunca ese 30% de tus ingresos netos, 35% si compras con tu pareja. Llegar al 40% solo lo recomendamos a personas que funcionen muy bien, pero que muy bien. Oh yeah. Error número 3. No dar el 10% de señal. Cuando realizamos la primera compra de un inmueble, hay conceptos que seguramente nunca hayamos manejado antes. Para empezar, tenemos que entender qué es un contrato de arras. Cuando hablamos de dar la señal de una casa, realmente estamos hablando de formalizar un contrato de arras. Un contrato de arras es un acuerdo formal y privado
que firman el vendedor de una propiedad y el comprador, que actúa como contrato de reserva de una vivienda. Para ello se adelanta una cantidad de dinero en concepto de señal. El contrato de arras es un preacuerdo que obliga a firmar el contrato de compra-venta de una propiedad. Su validez se deja por escrito y su vigencia se puede acordar previamente. Seguramente te preguntarás, ¿y cuánto dinero hay que dejar de señal en un contrato de arras? Pues la respuesta sería la suficiente cantidad para que obligue a ambas partes. En España suele ser el 10% y en otros países oscila entre el 5 y el 20%. Esta cantidad se acuerda con el vendedor y se entrega en el momento acordado en el contrato de arras. Pero te vuelvo a insistir en que sea una cantidad suficiente que obligue a ambas partes. Piensa que si dejas una señal muy pequeña de 1 o 2% y el vendedor encuentra a otra persona que le ofrece más dinero por su casa, no tendrá problema en incumplir el contrato de arras, aun pagando una penalización, porque las arras eran muy pequeñas. Por ejemplo, imagina que quieres reservar una casa valorada en 250.000 euros y dejas unas arras del 1, porque el vendedor te lo permite, señalizando con 2.500 euros de arras. De repente, al día siguiente, el vendedor recibe una oferta por la casa por 270.000 euros y decide romper su compromiso contigo devolviéndote tus arras de 2.500 más una penalización de 2.500 más. Pero con eso y con todo, sigue ganando más dinero. Si hubieras dejado un 10% de arras, es decir, 25.000 euros, el vendedor no se habría atrevido a romper su compromiso, porque le hubiera supuesto 50.000 euros de penalización, por lo que no le compensa. Así que ya sabes, el tanto por ciento de arras, el que te permita estar seguro de comprar la casa sin que te ahogue. Recuerda que este pago no es un extra, sino que se descuenta del precio final de la casa. Y pasamos al siguiente error. Error número 4. No negociar. Y es que muchísima gente no se atreve a negociar. Regla de oro. El primer precio que nos dan no es el mínimo que están dispuestos a aceptar. Todo es negociable. Así que en vez de quedarte con la primera opción que te den, intenta siempre presentar una oferta por la casa. Y puedes pensar, ya, pero es que se me da mal negociar, no creo que pueda ser capaz. Pues nada, te miras el vídeo arriba de cómo negociar el precio de una vivienda, que aquí te dejamos y listo. Que ojalá alguien hubiera hecho ese vídeo cuando compré yo mi primera casa. Si pudiéramos sumar cuánto llevaría ya ahorrado ese vídeo a todos nuestros usuarios, a 1.000 euros por persona que lo haya visto, 100.000 visualizaciones, ¡madre mía! 100 millones por lo menos, cientos de millones. Venga, que nos retiramos ya con eso. Bueno, seguimos. Y si todavía crees que no puedes o te da corte lo de negociar, pues ponte en contacto con profesionales que te guíen. Inciso, porque tengas una idea, en este año, de 25 ofertas presentadas para diferentes clientes, solo en una tuvimos que pagar el precio que pedían los vendedores. El resto, todos, se llevaron rebaja. Todos. Y eso que estamos en un mercado de vendedores, que cuando se dé la vuelta, pues ni te lo puedes imaginar. Un consejo luxury. Cuando vamos a comprar una casa, todos los precios nos parecen caros, pero cuando vamos a vender, cualquier precio nos parece barato. Conclusión, hay que saber leer entre líneas y estimar el precio justo. Error número 5. Comprar sin ayuda. Sí, comprar es un arte, puede ser una profesión y cuanto más experiencia se tenga en ello, mejor saldrá. Por eso, uno de los mayores errores, especialmente cuando compramos casa por primera vez, es hacerlo en solitario. Ya no digo sin ayuda de profesionales, sino ni tan siquiera con algún familiar o amigo que haya tenido experiencias anteriores. La compra más compleja que harás en tu vida no puede ser una compra a ciegas. Es como dejar a un niño en medio de una selva llena de leones. Seremos automáticamente carne de cañón o carne picada para que vendedores y agencias nos saquen el dinero o nos cobren de más. Y a la larga, créeme que perderás en eso muchísimo más dinero que contratando a una ayuda óptima que te garantice una compra segura. Busca una asesoría a medida. Cuéntales detalle a detalle qué buscas para que profesionales que llevan años dedicándose a esto se conviertan en tu mano derecha. Ellos atarán por ti todos los cabos sueltos que aparecen en el proceso de compra de una vivienda. Olvídate de lamentarte por lo que podrías haber hecho y no hiciste. Error
número 6. No tener en cuenta los impuestos y gastos extras. Cuando compras un inmueble por primera vez, la mayor parte de las veces el comprador olvida que ser propietario de una casa significa pagar impuestos por la compra, como el de transmisiones patrimoniales, y posibles impuestos o tasas anuales como el IBI o la tasa de basuras. Pero además, siempre hay gastos adicionales como la comunidad de vecinos o el propio mantenimiento de la propiedad si es independiente. Al final son tantos números y cuentas que si lo hacemos solos puede ser un agobio y lo normal es que se te pasen los gastos de mantenimiento de tu nueva casa. Es importante que no te pase factura. Por eso hay que hacer una previsión de impuestos y gastos en la compraventa y en tu futuro mantenimiento anual de la casa. Te resumimos los gastos que tiene una compraventa de vivienda y que tratamos con más amplitud en otro vídeo completo dedicado a ello. Por lo menos que no se te olviden los tres principales: impuestos por la transmisión de la propiedad, ITP o IVA, la escritura pública, gasto de notaría y la inscripción de tu casa en el registro de la propiedad. Si estos conceptos no te son en su mayoría familiares, ¿por qué manejarte por tu cuenta con ellos? Puede ser un error garrafal, como también lo puede ser el error número 7. No confiar en un abogado inmobiliario. Un error que nos encontramos muchas veces es el no contar con un abogado inmobiliario. Un abogado inmobiliario se dedica al asesoramiento en muy diversas cuestiones concernientes a las propiedades inmobiliarias, tanto a personas físicas como a empresas. Contar con un profesional de esta índole nos ayudará siempre a saber si estamos haciendo las cosas conforme a derecho y qué impuestos pueden gravar la compra de una casa. A veces nos encontramos con que la propiedad que vamos a adquirir la vende una sociedad, patrimonial o no, con lo que la fiscalidad puede variar de un 6% de ITP a un 10% de IVA. Es un 4% adicional que puede llevarse por delante todas nuestras previsiones. Un asesoramiento fiscal y de impuestos realizado paso a paso por un abogado fiscalista puede ahorrarte grandes sustos en el futuro. Además, que te libra de tediosas responsabilidades para que te puedas centrar en lo importante, buscar la casa ideal y pensar en cómo decorarla, por ejemplo, que es una de las cosas que más ilusión nos hace. Error número 8. Decantarse siempre por zonas céntricas. A veces nos empecinamos con una zona y decimos, tiene que ser el centro, la ubicación es lo más importante. ¿Y si te digo que quizá la casa de tus sueños tenga un precio demasiado elevado en el centro y que alejándote un poco del punto más céntrico de la ciudad puedes ahorrar enormes cantidades de dinero y tendrás mucho más espacio? He conocido muchísimos casos de clientes que tenían metido entre ceja y ceja que querían la casa en el centro de la ciudad. Muchos de estos clientes tienen idealizado el centro de las urbes. No suelen tener en cuenta el ruido potencial, los efectos de la gentrificación y la poca tranquilidad que hay en las grandes ciudades. Vivir en pleno centro significa sacrificar muchas cosas y a la larga, según el caso, te puedes arrepentir. Al alejarte del centro verás que los precios bajan y puedes acceder a otra forma de vida que pensabas sacrificar por la ubicación, que sí, que es importante, pero no puede eclipsar todo lo demás. Error número 9. No tomarse el tiempo necesario para reflexionar. Otro error típico al comprar un inmueble por primera vez suele ser no tomarse el tiempo suficiente para reflexionar. Estamos tan emocionados con el proyecto de vida que vamos un poco a prisa y corriendo, dejándonos llevar por la emoción de forma desmedida. Aunque el corazón es importante a la hora de tomar decisiones, la cabeza debe mandar sobre el corazón. A fin de cuentas, es una decisión crucial en tu vida y necesitas tiempo para pensar qué necesitas, así como evaluar el tiempo y posibles servicios que te faciliten la consecución de tu objetivo es vital. Una vez tienes el plan, es importante analizar las casas que vayan apareciendo según esa lista de criterios y aplicando rigor y tiempo antes de decidir. Es vital no precipitarse en este punto, por favor. Error número 10. Comprar cuando no es el momento. A colación de lo anterior, también debes reflexionar sobre el momento de tu vida en el que estás. Pregúntate,
¿Es buen momento para comprar casa? O mejor todavía, ¿es el momento de comprarme una casa? Tal vez uno de los mejores vídeos de Luxury que hemos hecho te ayudará a saber cuándo es el mejor momento para comprar una vivienda, especialmente si es tu primera vez. Como primer paso, antes de comprar, siempre deberíamos alquilar. Compra una vivienda cuando hayas alquilado durante un tiempo, por ejemplo, debes tener cierta experiencia en cómo gestionar y vivir en una casa. Sí, me hace mucha ilusión comprar mi primera casa, pero ya que es algo tan importante y que tal vez sea para toda la vida, ¿qué prisa hay? Un alquiler te puede comprometer a un año, pero comprar es algo para toda la vida. Y no puede ser una condena, sino que debe ser un gozo, porque construir un hogar debe ir acompañado de paz y felicidad. No hay nada peor que lanzarse a comprar cuando, en realidad, no es el momento vital de hacerlo. No estamos preparados o nos vendría mejor, por el momento, un alquiler. Error número 11. Comprar para especular. Muchos compran casa pensando que los precios siempre suben. Con la última crisis se ha demostrado que este mantra no es real y que esa idea de que puede generar dinero fácil no tiene por qué ser así. Evita especular con la casa. Mi consejo, y especialmente para todos los posibles inversores que veis este canal, si compras tu casa para especular y las cosas se tuercen, habrás inmovilizado tus ahorros de muchos años e incluso comprometerás tus posibles ingresos futuros. Desde nuestro punto de vista, la inversión en inmuebles necesita de cierta experiencia y habilidades inmobiliarias y financieras. Incluso te diría que es bueno que hayas tropezado alguna vez para adquirir mucha más experiencia. ¿Harías una primera inversión en bolsa de 400.000 euros, por ejemplo? Pues claro que no. Pues, ¿cómo hacerlo entonces en un piso? Es una locura en la que caen muchas personas que lo ven como dinero fácil y no es así. Error número 12. No mirar todas las opciones. Haz todas las visitas que puedas. Ya sé que es muy tedioso, pero tu casa ideal no la vas a encontrar el primer día. Tienes que tocar ladrillo, que decimos aquí en Luxury Angels. Tómate las cosas con calma, visita tantos pisos como sean necesarios y conoce por completo todo lo que tienen detrás, es decir, si tienen cargas, si hay que hacer reparaciones, etc. Ten en cuenta que no solo es mirar el valor del precio de la casa y ceñirse a eso en la toma de decisiones. También deberás tener en cuenta la localización, zona, orientación, los vecinos. Hay un montón de variables y hay que tenerlas en cuenta en cada posible casa. En esta fase combinamos trabajo de campo, visitas a inmuebles que cumplan nuestros criterios, con la percepción de nuestro corazón. Hay casas que no nos llaman y no nos dan el pálpito, pero ojo, revisa que no caigas en los errores anteriormente citados solo por lanzarte a comprar la casa con la que te has encaprichado. No debe ser un capricho, sino que tengas un feeling especial por la casa. Solo debes comprar una casa cuya energía sientas acorde con tu personalidad y que te haga sentir, nunca mejor dicho, como en casa. Error número 13. No elegir bien la orientación. A la hora de buscar una vivienda nos solemos fijar en su ubicación, su superficie, su estado, su precio, pero hay un factor determinante que muchas veces pasa inadvertido y que es fundamental para saber cuántas horas de sol tiene la casa y en qué época del año: la orientación. Conviene mirar en las casas que barajamos como opciones cuántas horas de sol recibe y cómo le afecta el clima. Por ejemplo, si no entras a trabajar a primera hora, una orientación este te permitirá tener tu casa soleada en el inicio de la jornada, lo que te ayudará a empezar el día con mejor pie. Por el contrario, si sales de trabajar a las 3, en este caso, una orientación oeste te proporcionará un salón soleado y acogedor para el invierno. Busca casas con buena orientación. Error número 14. No dejar todo por escrito. Grábate esto a fuego. Hay que dejar todo atado y bien atado. Por ejemplo, cuando la compra de una vivienda se hace a través de una promotora, las condiciones suelen estar bastante claras. Al menos existe un documento donde se recogen todas las características y la forma en la que se van a efectuar los pagos. Bien, sin embargo, este trámite no es tan sencillo cuando se trata de una propiedad de segunda mano,
por ejemplo. Incluso habiendo agencias que intermedian entre el comprador y el vendedor, no se suele preocupar de los detalles que quieres tener atados para la compraventa. Las palabras se las lleva el viento y se deben fijar por escrito para que cada parte de la compraventa tenga claros todos los acuerdos. Todo lo que no esté escrito y firmado es como si no existiera. Y por último, error número 15. No pensar a largo plazo. Como venimos diciendo a lo largo de este vídeo, la compra de un inmueble, de una vivienda, hay que verlo como una inversión a largo plazo. Si no lo ves así, lo mejor es alquilar. Si estás comprando es porque lo ves como una decisión que te compromete a futuro. Mucha gente se empeña en vivir el presente y no planifica. Y aunque para algunas cosas el carpe diem está fenomenal, ¿vale? Para otras, como en la compra de una casa, deberemos pensar a largo plazo y no pecar de inconscientes. Imagínate, por ejemplo, que vives con tu pareja, ambos sois jóvenes y os lanzáis a comprar un pisito amplio, luminoso, con una habitación. La vida sigue y 5 años después os quedáis embarazados. Por supuesto, os tenéis que cambiar de casa y de nuevo volvéis a meteros en el proceso de venta y luego de compra. De nuevo contratos, hablar con el banco, deshacer lo hecho. En fin, solo debes comprar cuando tienes cierta perspectiva de cómo será tu vida en los próximos años. Comprar una vivienda es algo precioso, que debe ser una gloria y no una carga. Así que paso a paso. Y no caigas en todos los errores que te acabamos de explicar. También hay personas que compran sin tenerlo claro y quieren vender en menos de un año con las consecuentes pérdidas que se pueden producir. A estos compradores hay que explicarles que las viviendas se denominan técnicamente bienes inmuebles, que viene de que no se mueven. Luego hay que darle tiempo al tiempo para tomar decisiones sobre ella. Y ahora, bonus y mayor error de todos los posibles al comprar casa: no informarte de los vecinos. Los vecinos y los ruidos, diría yo, sí, los puedes ver en cientos de comentarios en los vídeos de nuestro canal. Te cuento la película. Casa estupenda, condiciones estupendas, todo reformado, perfecto, plaza de garaje incluida. ¡Qué bien!, ¿no? Y compramos la casa y la primera noche en nuestra casa ideal, pesadilla. Te encuentras con que los vecinos al otro lado del dormitorio están pegando unas voces, discuten a cualquier hora, sus hijos tienen broncas, horror. Mira, te pongo un ejemplo que nos encanta. ¿Te imaginas ser vecinos del Chocas? Me hace daño en los dientes, me da igual. Tiene un canal estupendo, pero es un streamer. Va a estar pegando voces a todas horas, porque vive de eso. Incluso el mismo Ibai Llanos, considerado el mejor streamer del año durante 2 años consecutivos, Ibai vive en un chaletazo estupendo que comparte con sus amigos. Son unos currantes, pero te invito a que te imagines un día compartiendo jardín con ellos en una bonita noche de agosto. Por todo ello, y sé que cuesta, es vital que te informes sobre el barrio, la comunidad y los vecinos concretos que viven junto a la casa en la que piensas vivir el resto de tu vida. Desde Luxury Angels queremos agradeceros a todas las personas que nos ponéis comentarios, que hayáis compartido con nosotros vuestras experiencias y esos errores que consideráis críticos al comprar vuestra casa. Que sepáis que es normal y que pasa a muchísimas personas al comprar su primera vivienda. Si estás en la aventura de comprar esa primera vivienda desde Luxury Angels, te animamos a tomar nota de todos estos errores para tu provecho. Seguro que lo vas a hacer muy bien. Y si quieres que este vídeo siga, sería bueno que le deis a un me gusta porque YouTube os ama y se pone muy contento cuando le dais la manita arriba. Pero sobre todo, si queréis que la casa de vuestros sueños se haga realidad, es obligatorio suscribirse a este canal. Y con esto y un bizcocho, que tengáis muy buena compra, queridos.